Buenos días a todos y a todas y bienvenidos a esta segunda mesa redonda virtual que celebramos desde aquí, desde Fundación GMP, en esta ocasión en colaboración con Plena Inclusión Madrid. Mi nombre es José Sanz Mora, soy el responsable de comunicación de Fundación GMP. Y antes de presentar a los participantes de esta jornada, me gustaría subrayar que mañana, día 16 de junio, se conmemora en nuestro país el Día Nacional de la Atención Temprana, una fecha marcada por la publicación, precisamente el 16 de junio, pero del año 2000, del Libro Blanco de la Atención Temprana, donde se definía este tipo de terapias como el conjunto de actuaciones dirigidas a la población infantil de entre 0 y 6 años, a la familia y a su entorno, que tiene como objetivo dar respuesta de la forma más inmediata posible a las necesidades que presentan los niños y las niñas con alteraciones en el desarrollo con riesgo de padecerlas y a sus familiares. Hoy aquí vamos a intentar hablar sobre el presente y el futuro de la atención temprana, ¿no? Sobre la importancia de un diagnóstico rápido que influya en el desarrollo adecuado futuro de personas con discapacidad intelectual y del desarrollo, con daño cerebral adquirido o con parálisis cerebral, pero también no nos va a quedar más remedio que hablar de listas de espera y hablar de los problemas que sufren las familias de menores con escasos recursos económicos cuando precisan de este tipo de terapias. Y lo vamos a hacer con lo que nosotros consideramos que son algunas de las voces más autorizadas dentro de estos espacios. Así que saludamos a Javier Luengo, director de Plena Inclusión Madrid. ¿Qué tal, Javier? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación y por organizar en una fecha tan importante como la que comentabas que celebramos mañana, por organizar este seminario y por invitarnos a formar parte de él. Gracias a ti por participar. Saludamos también a Mar Torres. Mar es madre de una joven con discapacidad intelectual y también es miembro de una joven de la Fundación Raíles y también es miembro de la Junta Directiva de Plena Inclusión Madrid. ¿Qué tal, Mar? Muchas gracias por participar. Hola, buenos días. Bueno, pues muchas gracias a vosotros por dar voz a las familias y dejarnos este espacio para, pues eso, pues para levantar nuestra voz y decir aquello que nos parece importante. Muchísimas gracias. Saludamos también a Carolina Alises. Ella es terapeuta, psicóloga de la Asociación APSA de Madrid. ¿Qué tal, Carolina? Buenos días. Estar con vosotros y muchas gracias por darme este espacio para hablar desde mi lugar de terapeuta sobre el día a día, ¿no? Acompañando a las familias un poco desde sus frustraciones y también desde su esperanza. Muy bien, muchas gracias. Saludamos también a Ángeles Blanco. Ángeles es la coordinadora de incidencia de la Confederación ASPACE y también la delegada de Derechos Humanos de la organización. ¿Qué tal, Ángeles? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, pues la verdad que encantada de estar aquí compartiendo este espacio con compañeros y compañeras del sector en el que vamos a reflexionar sobre lo que hay y lo mucho que queda por hacer en términos de atención temprana. Muchísimas gracias. Y por último, pero no menos importante, saludamos también a Rubén Rodríguez Duarte, es el director del Instituto Charbel de Jerez de la Frontera y también de Málaga. De hecho, hoy nos saluda desde Málaga. ¿Qué tal, Rubén? Muchísimas gracias por estar aquí. Muy bien. Muchas gracias, José, por la invitación y por la oportunidad de aprender un poquito más seguro, que ya he visto que la gente que nos acompaña en la mesa es gente con mucha experiencia en este tema. Te lo agradezco. Muchísimas gracias. Pues vamos a arrancar ya porque tenemos un montón de preguntas y no demasiado tiempo. Javier, voy a empezar contigo por contextualizar, ¿vale? Aunque parezca una pregunta obvia y un poco perullada, pero ¿qué es la atención temprana? Bueno, la atención temprana es un servicio que se dirige a los niños y a las niñas con discapacidad intelectual, con alteraciones del desarrollo, con daño cerebral o con parálisis cerebral. Pero fundamentalmente hay un elemento también que hay que destacar y es que se dirige también a niños que presentan un riesgo de desarrollar, ¿no? Alguna de estas
cuestiones. No solo son aquellos que ya tienen un trastorno o una dificultad en su desarrollo, sino que también aquellos que pueden tenerla en el futuro, está pensada para ellos. Este es un matiz importante por aquello de que de todo lo que tiene de inversión la atención temprana, de inversión en lograr que estos niños y niñas durante esos 6 primeros años de vida reciban todos aquellos apoyos, atenciones y pues, por ejemplo, logopedia, fisioterapia, como decía, psicoterapia, toda esta atención que se les da para que en su futuro su limitación, su discapacidad o incluso el riesgo que pudieran tener de desarrollarla en el futuro no lo tengan, ¿no? Entonces estamos invirtiendo en que estos niños tengan un futuro mejor y tengan una vida muchísimo mejor. Entonces es muy importante entender también la trascendencia que tiene este recurso. Y yo creo que hay que considerarlo, además de como una inversión, seguro que a lo largo de la charla es un concepto que va a salir, pero también como un derecho. Yo creo que nos falta entender que la atención temprana es un derecho y eso tiene mucho que ver también con las listas de espera, con que haya niños que no estén atendidos, con que se tarde más tiempo del que nos gustaría a todos en que estos niños estén atendidos desde el minuto 1, ¿no? Porque la atención temprana tiene que ser temprana y cada minuto que se pierde en la atención de estos niños se están perdiendo oportunidades para su futuro. Claro, porque la atención temprana o de alguna manera podría ser la garantía de un futuro desarrollo de sus usuarios. Efectivamente, o sea, el que desde el minuto 1 una familia pues ya sabe que tiene un niño o una niña con un riesgo de desarrollar una discapacidad o con una discapacidad, todo ese cambio vital que se produce en esa familia se acrecienta con el temor de que, primero, qué tengo que hacer, dónde lo tengo que encontrar, qué es este mundo, y de repente aparece la atención temprana ahí y resulta que no puedes acceder o que tarda más tiempo del que necesitas y se produce una angustia muy importante para estas familias en las que, bueno, tenemos que intentar que desde el minuto 1 ya tengan su plan trazado y puedan acceder al recurso que necesitan, porque esos 6 años de vida solo pasan una vez. Y durante ese tiempo, y los profesionales que hay aquí saben mucho más que yo de eso, durante ese tiempo toda la plasticidad cerebral que hay, todo el trabajo que se puede hacer con ellos para ganar muchos estadios en su desarrollo, todo lo que perdamos de tiempo en ese momento, estas familias ya no lo van a recuperar y estos niños ya no lo van a recuperar y es un lujo que no nos podemos permitir. Primero por el presente de los niños, pero sobre todo también pensando en su futuro. Pues casi por alusiones, Mar, como familiar como madre de una joven con discapacidad. Cuando la discapacidad llega al seno familiar, entiendo que todo se trastoca y si la familia tiene suerte o medios o los tratamientos de estimulación precoz en los primeros años de vida llegan más rápido y llegan con mayor eficacia. ¿Qué significa la llegada de la atención temprana para el seno familiar? Como decía Javier, quiero decir, no solo para padres, madres, hermanos, abuelos, sino también para el propio usuario, la propia usuaria. Bueno, la llegada de la discapacidad a las familias es el momento, yo creo que más duro y más difícil que podemos vivir los padres, madres en nuestra vida. Porque lo primero que te llega pues, es ese sentimiento de miedo, de angustia, desinformación. Es terrible el que de repente no sabes cómo tienes que atender a tu hijo, con lo fácil que parece que ha sido con los hijos que no tenían discapacidad. Y la discapacidad no solo afecta al niño, la discapacidad de repente afecta a la familia entera, porque la vida de la familia ya no es la misma. Deja de funcionar como funcionaba para empezar a funcionar de otra manera. Entonces, a esa desinformación, porque pues de repente dices, pero bueno, esto que nos está pasando, ¿qué es? La información que te llega es muy poca y la poca información que te llega está relacionada con la atención temprana, con la estimulación. Entonces, tu esperanza
es que eso se dé y se dé lo antes posible. Porque de repente tú le preguntas al médico, ¿cuál es la solución? ¿Qué se puede hacer? Y el médico te dice, solución no hay. O sea, la única solución es empezar a estimular para que el daño, que es lo que ha dicho Javier, el daño sea menor o incluso se pueda revertir. Entonces, tu foco está puesto en la atención temprana. De repente llegas al centro donde tienes que recibir atención temprana. Yo te estoy hablando de que mi hija tiene ahora mismo 19 años. Cuando yo llegué a la atención temprana, yo tuve suerte porque se llegaba de una forma mucho más precoz a cómo se llega ahora. Pero para nosotros fue la luz, fue el camino, el decir, vale, no sabemos qué tenemos que hacer, pero sabemos que el camino está ahí, en que la niña reciba lo antes posible esta atención. Y todos esos miedos, esas angustias y esas frustraciones, poco a poco, todos esos sentimientos van cambiando hacia un sentimiento pues, de esperanza, de luz, de oportunidad. Y es duro, pero el camino es ese indudablemente. Como profesional, ¿estás de acuerdo con el valor que aporta la atención temprana, según el testimonio de Javier y de Mar? Entiendo que me preguntas a mí. Sí, sí, te pregunto a ti. Sí, pues sí, claro. Primero por lo que apuntaba Javier, acerca de la plasticidad, ¿no? del cerebro y las oportunidades de crear nuevas sinapsis, nuevas rutas, compensar funciones, porque el cerebro al final se ayuda una parte a la otra. Y bueno, eso es muy importante, pero aún así se puede seguir trabajando más adelante. Yo lo que considero más importante es pues, la parte que traía Mar, que es la intervención que sienten las familias en un proceso que es largo, entre otras cosas por las características intrínsecas que tiene la población a la que va destinada, ¿no? Pues nuestra actuación, el desarrollo es complejo, es dinámico y muchas veces con buena intención los profesionales tienden a calmar a la familia que sin embargo sigue angustiada. Hay casos muy claros, ¿no? que tienden a ser un poco más dinámicos, aunque luego se tienen que topar con la administración y la burocracia. Eso siempre tiende, y es la parte que creo que crea más indefensión en las familias, porque durante ese tiempo están esperando y no tienen a nadie con quien compartir su angustia. Pero también creo que los profesionales nos tenemos que cuestionar y pensar, ¿no? La importancia de la prevención que decía Javier y el hecho de que cuando una familia trae una angustia, igual no tiene razón, pero tiene sus razones y hay que atenderlas, escucharles desde el minuto cero, antes de que lleguen al recurso de la atención temprana, que sería como ya iniciar, ¿no? el tratamiento, cuando nos arremangamos y empezamos a trabajar con el niño, pero se detectan cosas antes. Yo por mi formación más vincular, entiendo que una de las dificultades más grandes, que decía Mar, ¿no? es esa sensación de incompetencia que traen las familias cuando escuchan que es normal que el registro de sus hijos es diferente, ya sea por un exceso de alerta o por una alerta más bajita, ¿no? El registro que tienen de la experiencia es distinta y por lo tanto la respuesta que dan a nuestras intervenciones como padres o madres es distinta. Entonces no significa que se esté haciendo mal, sino que nuestros hijos tienen unas características y una manera de comunicarse, de expresar sus necesidades diferentes. Y eso creo que sí que se puede acompañar desde nuestro lugar de profesionales de la atención temprana. Intentamos en coordinación, ¿no? con las entidades que actúan antes, ¿no? que detectan, que a veces son las familias, a veces el entorno sanitario y a veces el entorno escolar o las escuelas infantiles, que sean sensibles, ¿no? a ese proceso tan largo que van a atravesar las familias y que intenten, sin aseverar, porque ni siquiera nosotras ya cuando llega con un diagnóstico podemos aseverar cómo va a ser el desarrollo muchas veces de ese niño o esa niña, pero sí acompañarles y validarles en su experiencia desde el minuto cero. La parte más importante son las familias, incluso cuando ya están en atención temprana, la estimulación que nosotras damos
es importante, pero el trabajo con las familias es crucial para que pues, el entorno sea un entorno de apego seguro, de reconocimiento mutuo del niño hacia su familia y de la familia hacia su niño, y que pueda ser con todas sus capacidades y también reconocido, ¿no? por la familia y por la sociedad de la manera que podamos, ¿no? En el estado del bienestar que tenemos, con las limitaciones que tenemos. Claro. En relación con esto que dices, Carolina, entiendo que la escuela es otro agente muy importante, ¿no? Siempre pensamos en el usuario, la usuaria, pensamos en la familia, pero claro, la escuela en este entorno de entre los 0 y los 6 años juega un papel fundamental. Claro, sí, es un agente socializador. Perdón, que creo que se escucha una llamada. Que los vínculos y la socialización para los niños es, creo, el principal motivador. Es verdad que a veces pues, esa conexión parece que está un poco estropeada, ¿no? Sobre todo en el caso de pues, los niños que tienen un TEA, un trastorno espectro autista, pero no significa que no siga siendo significativa para ellos ese tipo de estímulos, y tenemos que conseguir que dentro de su diversidad se sientan cómodos en esa comunicación para que vayan luego adquiriendo otro tipo de habilidades más cognitivas que también se enseñan en la escuela más a posteriori, ¿no? Primero el lenguaje, luego los conceptos, pero hay una base que es afectiva, de regulación emocional, de conocimiento propio y del otro, que eso, bueno, pasa también en otros entornos, pero en la escuela se da y se da de manera natural. Claro. Es necesaria la coordinación y el trabajo conjunto con el entorno escolar. Bueno, hasta ahora los tres testimonios que hemos escuchado, el de Javier, el de Mar y el de Carolina, están más circunscritos al entorno de la discapacidad intelectual o del desarrollo. En tu caso, Ángeles, trabajas en la Confederación ASPACE, trabajáis directamente con usuarios y usuarias con parálisis cerebral. ¿Qué similitudes y qué diferencias dirías que existen en la estimulación temprana de menores con discapacidad intelectual y con parálisis cerebral, siendo ambos grupos patológicos? Yo creo que sobre todo lo que hay que tener en cuenta de partida es que la parálisis cerebral es una lesión y que va a tener lugar de forma congénita, ¿no? Se va a producir en el momento de la gestación, se va a producir en el momento del parto o durante los 3 primeros años de vida. Entonces tiene ese carácter congénito. En nuestro caso, el aspecto preventivo al que aludía Javier, pues no es tan relevante, pero sí coincido en algo que hemos puesto de manifiesto de alguna manera, pues todas las personas que estamos hoy aquí, y es en esa idea de la inversión, ¿no? Al final, invertir en atención temprana es una garantía de inclusión a futuro. Una garantía de inclusión a futuro y de permitir con ello que el desarrollo del proyecto personal de esa infancia con parálisis cerebral sea con carácter de máximos. ¿Con qué carácter de máximos? Con el de cada persona con parálisis cerebral. En el caso de la parálisis cerebral, hablamos pues de una heterogeneidad de perfiles muy grandes, donde depende de dónde se haya producido una lesión en el cerebro, pues va a tener una serie de consecuencias, ¿no? Pero siempre hay una base física y a esa base física se le van sumando cositas y siempre es esa idea de estamos ante una pluridiscapacidad, ¿no? Entonces, si estamos ante una pluridiscapacidad, vamos a tener que abordar todas esas parcelas que muchas de ellas coincidirán en algunos casos con la discapacidad intelectual y otras no. La parcela más motora, más puramente motora, pues es muy propia y muy definitoria de las personas con parálisis cerebral y está presente en todas y cada una de las personas con parálisis cerebral. Y luego, algo también muy vinculado a todas las personas con parálisis cerebral tiene que ver con los aspectos que señalaba la compañera Carolina del desarrollo del lenguaje, ¿no?
hay una disartria, es decir, una dificultad en la articulación de las palabras asociada al 98% de las personas con parálisis cerebral. Si yo esa disartria no la trabajo desde el principio, las posibilidades comunicativas y con ello inclusivas, o sea, pensemos, estamos teniendo una conversación online. Una persona con parálisis cerebral que no tenga esa posibilidad comunicativa, ¿cómo va a poder participar en un contexto social como este si yo no lo desarrollo desde el comienzo? ¿Vale? Y luego hay que tener presente que 1 de cada 4 no tiene comunicación oral. Eso no quiere decir que no tenga comunicación, tiene una comunicación alternativa. Y esa comunicación alternativa, cuanto antes empiece a trabajar en ella, más posibilidades tengo de desarrollar esa capacidad del lenguaje, que por cierto, nada tiene que ver con lo intelectual. Son 2 habilidades completamente diferentes. Entonces, ahí hay que poner muchos recursos y es una de las grandes carencias de la atención temprana, la logopedia. Es una de las grandes carencias. Y luego, ¿qué desde luego tenemos en común? Pues aparte de esa idea de inversión a futuro y de garantía de inclusión, pues tener presente que el 50% de las personas con parálisis cerebral tienen una discapacidad intelectual asociada, que se va a comportar de forma distinta porque la base motora determina. Yo el hecho de no tener la capacidad manipulativa, ¿vale?, va a hacer que adquiera que esa discapacidad intelectual vaya a tener que tener un abordaje completamente distinto, pero por supuesto voy a coincidir en la necesidad de que ese abordaje se dé. Y ahí la terapia ocupacional es la gran aliada, para hacer que esas funcionalidades con productos de apoyo se desarrollen en esa sintonía, ¿no? Entonces, bueno, esto por esbozar un poco esa pregunta tan compleja que me haces, pero que creo que yo creo que con esta exposición más o menos larga queda más o menos contestada. No, yo creo que sí, Ángeles, porque el objetivo de la pregunta era precisamente eso, esbozar un poco el panorama de la atención temprana dentro del colectivo de personas con parálisis cerebral. Tengo prácticamente la misma pregunta para Rubén, porque es un caso parecido. Lo único que además en el caso del daño cerebral adquirido no estamos hablando de una situación congénita, sino de una situación sobrevenida. Entiendo que tanto en parálisis cerebral como en discapacidad intelectual o del desarrollo, con suerte en el diagnóstico se puede empezar a trabajar prácticamente desde neonatología, pero no ocurre así en la mayoría de las ocasiones en daño cerebral adquirido. ¿Cómo es, Rubén, la realidad de la atención temprana entre vuestro colectivo? A ver, a mí me han ido haciendo reflexionar muchas cosas cada intervención de cada uno de vosotros, y lo que sí me plantea de forma muy clara es la complejidad de la atención temprana, la gran complejidad que tiene la atención temprana. Por lo que tú apuntabas, José, por lo que ha apuntado Carolina, Mar, Ángeles y Javier, aquí hay 3 entidades grandes: las patologías que se generan perinatales, las congénitas y luego las adquiridas. Cada una de ellas con entidades totalmente distintas, y además en cada una de ellas incide el tiempo en el que se produce y lo que hay y la patología de origen de donde está. No es lo mismo una isquemia que un derrame cerebral, que otro tipo de historias, aunque haya sido congénito, ¿vale? Entonces, para el daño cerebral nosotros tenemos una ventaja, si se puede llamar así, ¿vale? Nosotros el daño cerebral lo contemplamos a partir del día 28 del nacimiento. Si la patología ocurre a partir del día 28, no sé por qué, pero está establecido así, al mes más o menos, a partir de ahí ya se clasifica como daño cerebral. La complejidad principal, pues si aparece durante los 3 primeros años, no es igual que de los 3 a los 6, que de los 6 a los 12, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque en la población infantil
Las funciones pueden estar empezando a aparecer, que son, pueden estar en desarrollo o pueden estar establecidas dependiendo de la edad. Y dependiendo de la edad, hay más que están emergiendo o empezando a aparecer, o hay más que están en desarrollo, o hay más que están establecidas. Dependiendo de la edad en la que aparece la lesión, nos vamos a encontrar con ausencia de la función, si estaban empezando a aparecer, nos vamos a encontrar con lo que llamamos retraso, ¿vale? O nos vamos a encontrar con un déficit. No es lo mismo trabajar sobre un déficit, sobre una lesión de una función que ya estaba establecida, como puede ser el lenguaje, por ejemplo, Ángeles, ¿vale? Que trabajar sobre la no aparición del lenguaje porque estaba empezando a aparecer. No tiene nada que ver cómo plantear un tratamiento en un sitio o en otro. Hablando del lenguaje, hablando de cualquier otra función, ya sea motora, ya sea cognitiva, emocional. Y en la emocional, digo, Mar, ahí entráis la familia de forma gorda, pero gorda, gorda. Es decir, el cerebro, una de las cosas más importantes que tenemos en el cerebro es el mundo emocional o las emociones. De hecho, si vosotros pensáis en vuestra vida, la mayoría de vuestra vida son las cosas agradables y desagradables que han sentado. Poco más, ¿eh? Poco más hay por ahí guardado, ¿vale? Esa parte emocional solo la pueden cubrir la familia. Nosotros tratamos con mucho cariño, de forma muy positiva, lo que queramos, pero esa necesidad del cerebro, esa necesidad afectiva, es responsabilidad directa de la familia y solo la podéis aportar vosotros. Entonces, es muy importante, por eso digo que es muy complejo el mundo de la atención temprana, sobre todo por la variabilidad tan grande que hay en cada caso, no ya de los casos, sino en cada uno de los casos, y por la patología tan extensa que yo creo que las cosas se hacen bien, os lo digo sinceramente, cada vez mejor, y que el futuro, no sé si esto entra ya, pero yo lo voy a soltar, creo que el futuro de la atención temprana debe estar encaminado a la alta especialización, sinceramente, ¿vale? Porque es muy complejo, mucha variabilidad, depende, sobre todo los diagnósticos son al principio complicados y el diagnóstico o el certero es esencial para plantear los tratamientos. Y bueno, la realidad del daño cerebral he intentado esbozar un poquito, es muy distinta dependiendo si el daño ocurre a los 2 meses de vida que si ocurre a los 7 años, ¿vale? No tiene nada que ver. Son dos pacientes totalmente distintos, aunque los dos hayan sido por una hemorragia cerebral, por ejemplo, ¿vale? Que hay ictus en niños, o haya sido un traumatismo por una caída, da igual, no tiene nada que ver por lo complejo que es y lo largo que es el desarrollo del sistema nervioso central. No sé si he contestado más o menos a la pregunta, pero yo creo que es igual de compleja que la parálisis cerebral, me da la sensación, ¿eh? O que la deficiencia intelectual, o sea, yo creo que lo que sí necesitamos es entender que son cerebros muy complejos, que el que está en la silla no viene en ningún libro, y que lo que sí necesitamos y mucho es cada vez muchísima más especialización. Eso implica mucho más recursos, claro, sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Ese es otro melón que abriríamos. Pero sí, yo creo, Rubén, que efectivamente el dibujo que has hecho del panorama de la atención temprana en el ámbito del daño cerebral queda bastante claro. Creo que queda bastante claro en los 3 ámbitos de los que estamos hablando, ¿no? Entonces, Javier, esta pregunta es para ti. Acabamos de ver la foto de las tres realidades. ¿Dirías que la atención temprana es el servicio más importante que se le puede ofrecer a una persona con discapacidad o con riesgo de padecerla? Evidentemente, cada faceta de la vida, el más importante es el que en ese momento necesitas, pero si tú miras el desarrollo vital de una persona, todo lo que hagas en la infancia, toda la inversión en tiempo, en profesionales, en terapias y en todos esos apoyos que se puedan dar desde el principio, es lo más importante porque va a tener una connotación absolutamente directa con lo que ese niño o esa niña sea en el futuro, ¿no? Y las dificultades que pueda tener en el futuro. Por tanto, con una mirada, digamos,
del ciclo vital de una persona, para mí sí que es absolutamente fundamental. Y yo creo que nos falta generar un proceso a través del cual las administraciones entiendan que esto es un derecho, que no puede ser una cuestión de suerte, de cuando de la comunidad autónoma en la que estés o de cuando has ingresado en una lista de espera o de la zona del municipio en el que vivas dentro de una comunidad autónoma. Yo creo que ahí las comunidades autónomas tienen que dar un paso adelante, tienen que desarrollar decretos que establezcan que la atención temprana es un derecho, que cada niño desde el momento en el que nace tienen que determinarse si tiene esa necesidad. Hay como dos partes del proceso. Por un lado, cuando las familias solicitan que se dictamine si su hijo tiene necesidad de atención temprana, y ese es un proceso que además tiene un transcurso, tenemos que conseguir que los tiempos ahí sean los mínimos posibles, porque estamos perdiendo meses de tramitación, de burocracia, de cuestiones administrativas para cuestiones que son, en muchos casos son genéticas y en muchos casos ya se viene con ellas desde el día 1 de vida, por lo cual es una pena que el proceso administrativo vaya en contra de esa pérdida de ese tiempo, ¿no?, en el desarrollo del niño. Y por un lado está esa cuestión administrativa donde se determina que tienes necesidad de atención temprana, y por otro lado que los tiempos de ingreso del niño o de la niña en el centro también sean los más cortos posible. En la medida que consigamos que esos dos procesos se acorten, se eliminen mucha cuestión administrativa y burocrática, y el niño llegue cuanto antes al centro de referencia, al que elija o al que esté más orientado a su dificultad, más especializado, coincido con Rubén que tiene que haber un trabajo orientado a la especialización también importante, o el que le pilla más cerca de casa para que la familia no tenga que hacerse 50 kilómetros para hacer una terapia con su hijo, ¿no? En la medida que seamos capaces de acortar esos procesos, vamos a ganar mucho tiempo de atención de los niños y vamos a ser mucho más eficientes como red. Y luego también tenemos que conseguir ser lo suficientemente flexibles. Es verdad que la atención temprana en muchas comunidades ha avanzado mucho porque ahora se hace a través de contratos. Es la administración pública la que determina un coste y hay una plaza pública. Aquellos que tienen la suerte de estar en esta plaza pública, bueno, pues tienen de alguna manera esa facilidad en el ingreso, digo, o en que se le pueda aportar esa atención temprana. Pero no todos entran ahí, y ahí tenemos que ser suficientemente y exigir, ¿no?, que esto sea un derecho y que los niños entren en su plaza una vez que se incorporan que tienen ese dictamen de necesidad de atención temprana. Y luego, por otro lado, pues seguimos buscando soluciones y intentando dar respuestas a familias que no han tenido esa suerte, ¿no? Y ahí sí que quiero destacar también el trabajo que la Fundación GMP ha hecho en colaboración con muchas entidades también del entorno de la discapacidad, con Plena Inclusión Madrid y con entidades y fundaciones que dan atención temprana, becando a niños que no han tenido la suerte de tener una plaza pública, y que esos costes privados, que muchas veces son caros, que muchas familias no pueden tenerlos, bueno, pues tener esa ayuda y ese aporte. Hemos ayudado ya a través de la ayuda de Fundación GMP a casi 400 niños en la Comunidad de Madrid, y desde luego, bueno, pues es una solución transitoria. Esperemos que sea lo más transitoria posible y lo más corta posible, pero también son soluciones que se están prestando a las familias y a estos niños y niñas. Sí, bueno, solo añadir que nosotros desde Fundación GMP, para nosotros es un proyecto de la atención temprana y el acompañamiento en este caso a Plena Inclusión Madrid en buscar soluciones para familias con escasos recursos económicos. Para nosotros es un orgullo poder participar de eso, y incluso te diría que hasta un emblema, ¿no?, de la propia organización, precisamente porque lo que venimos hablando desde el principio. Creemos que es la vía más adecuada para el futuro desarrollo de los usuarios y de las usuarias. Mar, después de haber escuchado toda la teoría sobre la atención temprana, ¿cómo habéis percibido vosotros en vuestra hija la influencia de la atención temprana?
Pues mira, te voy a contar un poquito, bueno, os voy a contar la historia de Paula, que es como mejor quizá lo vamos a entender todos. Cuando Paula nace, yo ya tengo un hijo más mayor y un niño que había sido muy precoz a la hora de hablar, de caminar y de hacer sus cositas. Y yo noto que la niña no tiene ese ritmo y empiezo a sospechar que, pues, que la puede pasar algo. La primera barrera que yo me encuentro es la del pediatra, que me dice que soy muy exagerada, que teniendo un niño que ha sido muy precoz en todo, pues que quizá estoy un poco alerta, que la tengo que dar su tiempo, que cada niño lleva un ritmo y tal. Con 6 meses la niña no fija la vista, no hace lobitos, no da palmitas, no me mira, algo está pasando. Bueno, consigo, no quiero tampoco extenderme en exceso, consigo que a la niña la empiecen a valorar en neuropediatría de un hospital de aquí de Madrid y ellos me derivan a un centro base. Yo llego al centro base con mi hija, le hacen una valoración y es cuando me dicen, bueno, pues tal día vente que vamos a contarte. Debo decir que yo llegué sola, a mí no me dijeron vente acompañada ni nada por el estilo, yo llegué sola con mi niña y entonces me encuentro con un grupo de profesionales que me dicen, me preguntan, ¿qué esperas tú de la vida de tu hija? Estamos hablando, yo iba con una niña que tenía 1 año. Digo, pues no sé, que sea feliz en la vida. Pues lo que todo padre queremos es que sea feliz y que tenga la mayor autonomía. Y entonces el profesional que me está hablando me hace este gesto. Tú sin saber de qué te van hablando y qué te están contando. Y entonces ya me dice, mira, la niña no va a caminar, no va a hablar, no va a controlar esfínteres, difícilmente podrá masticar, comer, tragar. Y yo de pie, porque a mí no me dijeron ni siquiera siéntate, yo estaba con mi niña en brazos. Y entonces yo en ese momento me sentí morir. O sea, yo decía, pero ¿de qué me están hablando? O sea, me están hablando de mi hija, no me lo podía creer. Y yo pregunté, ¿y de qué va a ser capaz mi hija? Y me dijeron, pues no lo sabemos. Entonces yo lo único que pude decirles fue, pues si no sois capaces de decirme de qué va a ser capaz, no os atreváis a decirme que no va a ser capaz. ¿Cuál es la solución? Y entonces ahí es donde me plantean. La solución es la atención temprana. La solución es empezar a trabajar desde ya. Muy bien. Yo os digo que yo llego a la atención temprana de una manera más afortunada que como les está tocando llegar a las familias ahora. Porque yo me informo, encuentro un centro de atención temprana cerca de donde yo vivo y me presento allí con mi hija. Y entonces hacen la valoración de la niña y me dicen, efectivamente, esta niña necesita empezar ya a trabajar con ella. Y mientras que se está tramitando la plaza pública, a mi hija ya le están dando el servicio. Digo que tuve más fortuna que los padres de ahora porque ahora no funciona así. Ahora los padres pasan un periplo horroroso para llegar hasta donde yo empecé desde prácticamente el minuto cero. En 6 años, Paula caminaba, Paula hablaba, Paula sabía nadar, Paula montaba en bicicleta, tragaba, controlaba esfínteres. Correr todavía no corría porque corría un poco raro porque era una dificultad que ella tenía, pero era una niña que en los entornos en los que se trabajaba con ella había conseguido una autonomía brutal. O sea, el cuadro que a mí me pintaron de lo que iba a ser mi hija a lo que en 6 años mi hija era no tenía nada que ver. Debo decir que cuando yo llego a mi centro de atención temprana y les digo, vengo con esta valoración, me dijeron, mira, no te podemos resetear como resetearíamos un ordenador y te dejaríamos a cero y empezaríamos de nuevo. Pero sí te vamos a decir que te intentes olvidar de aquello, que vamos a trabajar con Paula
que hay capacidades, que hay posibilidades. No te vamos a decir hasta dónde, pero no te vamos a dejar en esa oscuridad que te han dejado. Y cierto es que a mí nunca, nunca en el centro de atención temprana donde estaba mi hija, nunca me ha vendido la moto, nunca me han dicho que íbamos a conseguir cosas. No, las expectativas eran muy adaptadas al momento, pero que esas expectativas se cumplieron y puedo decir que se cumplieron rebasándolas. Y todo fue gracias a una atención temprana, pero temprana. Mi hija empezó a recibir atención temprana con 13 meses. Creo que eso fue fundamental, no solo para ella, porque los logros que Paula iba haciendo hacían que como familia pudiéramos empezar a respirar y pudiéramos, por la salud mental de la propia familia. O sea, a ti cuando te dan un diagnóstico tan brutal como el que a mí me dieron, a lo mejor sin base, no lo sé, pero necesitamos, pues eso, de esos avances que va teniendo nuestro niño o nuestra niña para nosotros también poder salir adelante. Y bueno, pues espero haber contestado a la pregunta. Y tanto que sí. Lo que pasa es que se nos abre una brecha, Carolina, según el testimonio que acabamos de escuchar de Mar, ¿no? Como al profesional no solo se le espera una capacitación técnica, sino también una capacitación empática o de la inteligencia emocional, ¿no? Porque bueno, esa negación con la cabeza que nos contabas, Mar, nos ponemos en tu pellejo y debe ser terrible que alguien con tan poco tacto te espete en la cara así, ¿no? Algo sobre el futuro de tu hija que además el tiempo ha demostrado que no era correcto. En este sentido, Carolina, ¿cómo crees o cuál es tu ideal de trabajo o de protocolo, digamos, de un equipo multidisciplinar de atención temprana desde el mismo momento en que una familia, como llegó Mar en su momento con Paula, llega al CAT? Y bueno, muchas gracias, Mar, por compartir tu testimonio. A mí se me encienden porque los llevo en el cuerpo. Yo no he pasado por la... Bueno, sí, la verdad que pasa también a nivel personal. Mi hijo también está en seguimiento por sospecha de TIA. Pero, pues además, eso, se me entienden las vivencias de todas las familias que vienen por aquí. Por eso, en un primer momento, nuestra labor es la de comunicarnos con otros servicios, ¿no? Para que seamos capaces, como profesionales, de sostener la incertidumbre, ¿no? En un primer momento parece que no pasa nada, ¿no? Y no se te recoge tu angustia y de repente te cae como una losa, ¿no? Porque tampoco saben decirte, pues vemos que hay una serie de cosas que con acompañamiento, pues vamos a ver dónde están los límites de tu hija y también lo que humanamente pues el equipo técnico puede facilitar al niño y a la familia y vamos a meternos en esa aventura de ver hasta dónde llegamos. Entonces creo que nuestra labor es comunicar, pues como estamos haciendo ahora, tú desde tu lugar, yo desde el mío, que como profesionales y con muchos conocimientos no lo podemos saber todo, incluso en una búsqueda de especialización nos enfrentamos con una persona y con una familia con una historia propia, ¿no? Cuando una vez que pasan la puerta del CAC, pues lo que decías, ¿no? El trabajo en equipo es muy importante, la acogida es muy importante, ¿no? Para reparar las posibles vivencias que le han podido tener, a veces no, a veces no siempre el proceso es tan penoso. Pero bueno, la trabajadora social suele encargarse de ver los recursos a los que la familia tenía acceso, bien por iniciativa propia o porque ha sido bien informada, que se le pueden dar, ¿no? Para aliviar un poco su situación a nivel económico, a nivel de apoyos. Desde psicología, ver un poco los recursos internos que ha tenido esa familia, que muchas veces vienen pensando que todo ese tiempo no han hecho nada cuando han hecho muchas cosas, ¿no? Han sido conscientes de que hay una situación
que hay que atender. Si no han sido conscientes, si se les ha dado la voz de alarma, se han ocupado de eso. Y han utilizado pues, los recursos que tenían a su alcance. Y hay que validar toda esa experiencia y hacerles sentir bien en la piel de una familia pues, que ha tenido esa experiencia y que tiene un hijo o una hija con unas características determinadas que hay que intentar ver cómo se atienden. Luego la dirección los ubica, ¿no? En lo que es el equipo en concreto, ¿no? Cómo está formado, a quién hay que dirigirse para cada cosa. Les enseña un poco las instalaciones porque al final tienes que sentirte bien en el espacio, conocer las caras de la gente. Y luego entraríamos en la valoración, que intentamos que sea de manera, o sea, que participen distintos profesionales, aunque se vea, pues como decía Ángeles antes, ¿no? La dificultad del lenguaje la puede atender un logopeda si en determinados momentos o patologías. Creo que el papel del movimiento es muy importante, como tú decías, muchas veces hay que atender, pues desde mi formación, por ejemplo, el sentido del tiempo y el ritmo que tiene una persona, la prosodia del lenguaje, una persona con dificultades de movimiento, espasticidad, le va a costar muchísimo poder conseguirla. La experiencia de comunicación frustrada nos lleva a inhibirnos, ¿no? en nuestros propios deseos de comunicarnos. Entonces hay que abordarlo desde la visión más amplia posible, tener conocimientos especializados sobre las distintas patologías que vamos a atender, pero también entender que dentro de nuestro equipo tenemos conocimientos muy valiosos, incluso cuando no es un saber que diríamos específico, ¿no? Pues eso, en lo motor que tiene que decir una psicóloga, pues tiene que decir cosas. Hablábamos de lo vincular, ¿no? De la imagen que un niño establece sobre su propio cuerpo, y esa es la que se va a poner en relación luego con el espacio y la que va a hacer que se mueva o no se mueva, la seguridad que yo tengo en mí mismo, no solamente las habilidades, ¿no? Entonces, la tarea del equipo es atender, ofrecer unos brazos, un conocimiento a esa familia, reparar en la medida de lo posible la evidencia que han podido tener y sostener la incertidumbre desde una relación de confianza de que se pueden hacer cosas. No sabemos hasta qué punto vamos a poder llegar, pero vamos a acompañar y vamos a ir a por todo. Imagino que el manejo de la incertidumbre de la familia es uno de los aspectos más delicados a los que os enfrentaréis, ¿no? Sí, porque además va variando. Hay momentos en los que hay mucho pesimismo, hay momentos en los que hay expectativas, a lo mejor, vamos a decir, fuera de la realidad, que tampoco, o sea, al final uno es libre de soñar lo que quiera, pero es verdad que te apartas un poco del aquí y el ahora, ¿no? Entonces, pues vamos ordenando, ¿no? No frustramos expectativas porque no sabemos el futuro, por lo menos desde nuestro equipo, pero sí ordenamos, ¿no? De decir, genial que queramos conseguir eso, vamos a ir ordenando. Primero hay previos, ¿no? Para llegar a hablar, pues primero tiene que haber prerequisitos que consigamos, que nos tiene que mirar a la cara y estamos trabajando en ello. Nuestro objetivo es el mismo que el vuestro, pero sabemos que necesitamos un tiempo, ¿no? Y vamos a ir viendo cómo responde. Entonces, pues sí, se necesita también el sentido del trabajo transdisciplinar, ¿no? Interdisciplinar, es ese, ¿no? El ver que como profesionales también tenemos límites y nuestros compañeros y compañeras nos pueden aportar. Incluso dentro del mismo saber, cada persona es única y haría una cosa con ese caso, ¿no? Y nos intentamos tener espacios para hablar de casos concretos y favorecer la investigación-acción dentro de nuestro contexto y con nuestros pacientes, ¿no? Con nuestros propios niños y familias, claro. Yo creo que es interesante que de cara a quien pueda estar siguiendo esta mesa redonda, ya no solo profesionales, sino familias, sepan que por suerte o por desgracia no es fácil delimitar el techo de la atención temprana, ¿no? Supongo que ocurre lo mismo en el resto no solo en el ámbito de la discapacidad intelectual, sino también de la ¿Puedo una cosita, José, por favor? Mira, una cosa, Mar, decías que Paula tenía 19 años actualmente, Mar, ¿no?
Es que yo tengo unos buenos amigos que han pasado la misma situación que ella y yo soy de Extremadura, aunque trabajo en otro sitio, voy a hablar de lo que pasó en Extremadura, que es lo que tú me cuentas en Madrid. Fue prácticamente la misma situación, es que me ha recordado exactamente. O sea, no va a poder andar, no va a poder hablar, no va a poder comer, o sea, el no, 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 fue lo que pasó también. Ella es una niña también que tiene 17, 18 años y pasó por una situación similar. Yo creo que hace 20 años, pues que a lo mejor no era raro ese tipo de mensajes, ¿eh? Posiblemente ahora ya es distinto. También es verdad que han pasado 20 años, se sabe muchísimo más de muchísimas más cosas y ya se es mucho más prudente cuando se lanzan esos mensajes, desde mi experiencia por lo menos. Y luego también decirle a Carolina, estoy de acuerdo con ella, nosotros lo que sí podemos hacer cuando tratamos en daño cerebral con los chicos, con la familia, es ir indicándole el recorrido que tenemos que hacer. Es decir, hay cosas que son sine qua non. O sea, si no tiene control cefálico no vamos a conseguir en sedestación. O sea, hay leyes neurológicas por las que hay que ir pasando, ¿vale? A la fuerza. Esto sí lo tenemos que ir anticipando. Nosotros cuando tratamos con la familia, tú no puedes ponerle techo, ni negarle dónde se puede llegar, pero sí le puedes ir anticipando qué es lo que tenemos que conseguir para subir al siguiente escalón. Si no llegamos aquí, muy complicado que lleguemos al siguiente, ¿no? Esto sí tranquiliza mucho cuando hablas de estas cosas con la familia y desde mi experiencia, la experiencia de nosotros en nuestras clínicas, es una cosa que nos dicen que les ayuda un montón cuando estamos tratando con estas enfermedades, con estas patologías. Es la forma que nosotros tenemos. Pero me ha recordado tu caso al de unos buenos amigos, Mar. Hace 19 años prácticamente era un mensaje así. Mira, nosotros nos mandaron todo el historial, lo vimos nosotros, el equipo, le dijimos, nosotros no estamos de acuerdo con nada de esto, y nuestro consejo fue que cambiara de profesional, Pero yo, sinceramente, luego la niña anda, come, tiene un lenguaje que se comunica, no es fluido, pero se comunica. En fin, bueno, más o menos como tú, Paula, más o menos. Ángeles, como delegada de Derechos Humanos de Aspace, ¿qué pasa por tu cabeza una vez visto también otra vez el panorama y viendo el caso de Mar? ¿Qué pasa por tu cabeza cuando eres consciente de que por culpa de las listas de espera que se generan derivadas de la situación actual de la sanidad pública, especialmente en unas comunidades autónomas más que en otras, va a haber niños o niñas que se queden sin acceder a tratamientos de atención temprana sencillamente porque se les va a pasar la edad? Creo que es una pregunta que os podría hacer a todas y a todos, pero bueno, en este caso la hago a Ángeles. Pues lo que pasa por mi cabeza es que hay que remangarnos y ponernos manos a la obra. Es decir, aquí viene la idea de lo que tenemos, que es a día de hoy lo que tenemos en la atención temprana, es que hemos conseguido poner el foco en la atención temprana. Es que hemos conseguido que este mensaje de que es una inversión a futuro cale, que es que hemos conseguido que se reconozca ese derecho y que de alguna manera se elimine esa inequidad que había en cuanto a lo que tiene que ver hasta qué edad, ¿no? se tenía acceso a la atención temprana, ¿no? Había esa inequidad en comunidades autónomas que algunas era hasta los 3 años, otras hasta los 6. Vale, hemos puesto el foco. La cuestión es que ahora necesitamos centrar en qué consiste ese foco. Centrar en qué consiste ese foco. Entonces, si bien las comunidades autónomas, por cómo es la competencia de nuestro Estado de Derecho, tienen una importancia enorme, yo creo que también hay que, de alguna manera, a nivel estatal, con un carácter de mínimos y de bases, armonizar esta cuestión de la atención temprana. Yo creo que hay que apostar, y que hay que apostar de una manera decidida, ¿no? ¿Qué es esto de la atención temprana? Cuando hablamos de equipos multidisciplinares, ¿a qué nos estamos refiriendo? El por qué, en el caso del desarrollo del lenguaje, a mí me parece que es la vía inclusiva de las personas con parálisis cerebral,
tiene que ser la logopedia quien lo lleve de la mano, el por qué tiene que haber esa relación comunicativa que explicaba también Carolina, ¿no? Decía, cómo la terapia ocupacional desarrolla esos productos de apoyo que permiten que se desarrollen funciones. Rubén también hacía referencia a ese proceso, ¿no? De ir escalando, ¿no? Bueno, pues cómo todo ese diálogo y cómo todo esto luego no solo tranquiliza a testimonios como el de Mar, sino que lo que permite es que al final ese diagnóstico, que todavía siguen siendo algunos de este tipo, todavía sigue pasando, como ese diagnóstico hayamos conseguido revertirlo y decir, no, si haces una apuesta real en esto, yo hay veces que para reivindicar, y sé que suena fatal, pero para reivindicar este derecho a la atención temprana, lo que digo es que si inviertes aquí te vas a ahorrar mucho a futuro. Si inviertes aquí y ahora, y si trabajas bien este aspecto multidisciplinar, y si lo trabajas desde yo creo, y coincido en ese sentido con Rubén, la especialización, porque obviamente si no es desde ahí es muy difícil, al menos en la parálisis cerebral, si tú no valoras que esa pluridiscapacidad, esa situación de pluridiscapacidad te va a determinar todo lo demás y no vas a poder alcanzar el máximo desarrollo si no lo haces teniendo en cuenta ese punto de partida. Si no inviertes aquí y ahora, el día de mañana esa persona va a necesitar muchísimo más recursos y la has condenado de por vida, que es esa condena que le quisieron poner a la hija de Mar y que me alegra mucho que no fuera así. Así que para mí el panorama es este. Hemos puesto el foco. Yo creo que ahora hay que centrarlo. Y hay que centrarlo de forma decidida. Y claro, para eso no solo se necesita, yo creo, una ley de bases, sino una memoria económica que acompañe con políticas públicas esa ley de bases. Rubén, ¿estás de acuerdo desde el ámbito del daño cerebral? Bueno, yo una cosa que no entiendo son los 6 años, os lo digo sinceramente. O sea, eso de el punto de los 6 años es algo que no he entendido nunca, no sé por qué, está ahí. No encuentro ninguna explicación científica a los 6 años, de verdad lo digo. Yo creo que porque empieza el colegio, es posible, no sé si sería esa la deducción del tema. Hay niños, no la mayoría, pero que posiblemente con 4 años o 5 haya tenido una evolución muy buena y se puedan incorporar más o menos funcionalmente, pero la mayoría necesitan 10, 12, 15, 18 y muchas veces no igual. Es decir, no, hay gente que acaba consiguiendo el lenguaje y no la motricidad fina. Bueno, pues a lo mejor con 15 necesitan motricidad fina y no otra cosa, ¿no? A ver, yo entiendo cuando uno piensa un poco en la realidad global, no tenemos recursos ilimitados ni en España ni en ningún lado, ¿no? Para todas las cosas que necesitamos, y eso es cierto. Lo importante aquí o lo complicado es priorizar, es decir, dónde metemos más y dónde metemos menos. Y eso ya no es un tema nuestro, creo, es un tema político, ¿eh? Dónde metes más y dónde metes menos. Mi opinión es que habría que meter más en lo que más importante es para el futuro, ¿eh? Esta es mi opinión. Pero, bueno, es muy complejo en muchas cosas, ni siquiera la sanidad. La sanidad pública no tiene recursos ilimitados. Tienen que priorizar salvarte la vida. Y luego, según van quedando cosas, pues van dándote más servicios, ¿no? Con la atención temprana pasa igual. Yo creo que cada vez se intenta meter más recursos, cada vez yo creo que el futuro es meter más especialización. Los profesionales cada vez están mucho más preparados. Yo todo lo que conozco y se dedica a este mundo se prepara muchísimo, estudia muchísimo, tienen ya mucha experiencia. Incluso participan en webinars como estos que son muy chulos y se aprende un montón. Pero es verdad que no son recursos ilimitados. Yo creo que habría que ser mucho más individual, estudiar cada caso, porque el problema es que cuando alguien va a atención temprana, es verdad que se estudia el caso, luego se le ponen las áreas que necesita, pero cuando llega a los 6 años,
de verdad, es que tienen que dejarlo. O sea, se tiene que buscar la vida afuera. Tiene que ir de forma privada, por lo menos en lo que yo conozco, porque ya no existe más atención temprana pública donde hay atención temprana pública, ¿vale? Yo no estoy de acuerdo con los 6 años, José. Esa era la primera cuestión de la pregunta, ya lo he quedado claro, ¿no? Con eso, desde luego, no estoy nada de acuerdo, porque, y yo creo que ningún clínico, los clínicos miramos otras cosas, ¿vale? Y no entiendo lo de los 6 años. Luego entiendo que, que es muy complejo, porque se necesitan muchos recursos, también es verdad, que es muy complejo por la patología en sí, como decía Ángeles. Estoy totalmente de acuerdo, ¿eh? O sea, hay que trabajar muchísimas cosas y en distintas intensidades, bueno, muy complejo. Pero que aun siendo tan complejo, estoy de acuerdo con Javier, que esto es un poco complicado, en que es un derecho. Más que un derecho, no solo es una necesidad, que lo es, y un derecho que debe de serlo, ¿no? Sino creo que es una cuestión de humanidad, os lo digo sinceramente. Es decir, yo tengo hijos. Yo entiendo que no sé si la mayoría tenéis hijos o no, pero bueno. Y creo, mira, yo nací en un pueblo muy chiquitito de Extremadura, pequeñito, pequeñito. Cuando yo era pequeño, jugábamos en la calle y todas las puertas de mi pueblo estaban abiertas. Todas las puertas de las casas se cerraban muy tarde, cuando la gente se iba. Cuando alguien tenía un problema, prácticamente todo el mundo le ayudaba. No tenía que pedir ayuda. Todo el mundo le ayudaba. Entonces, yo nací con eso y sigo con eso. Creo, independientemente de lo que estemos hablando, que la atención temprana es una cuestión de humanidad. Más que es un derecho, Javier, de verdad te lo digo. Y hay que pelear por ello. Pero creo que no tenemos que perder el punto de vista que es una cuestión de humanidad. Creo que es lo primero que nos ha transmitido Mar cuando ha contado su historia. Cuando lo hemos escuchado, la mayoría que hemos escuchado, creo que lo que nos ha removido es la humanidad. Y eso, por ahí es por donde quizás tendríamos que luchar. Estoy de acuerdo con Ángeles que ya está el foco puesto en la necesidad de atender este tipo de patología o déficit, llamarlo como queráis, que ahora hay que centrar mucho más el tiro y aquí es lo que estamos planteando, ¿no? Pero creo que no deberíamos olvidarnos que es un tema de humanidad, lo digo de verdad. Esta es mi opinión, José, no solo en el daño cerebral, que el daño cerebral lo vimos muy cerca, porque lo vimos todos los días con niños, ¿no? Pero también en la parálisis cerebral o en la discapacidad intelectual o llamarlo como queráis. Esta es mi opinión del tema. Hay que intentar convencer a los políticos que metan más recursos aquí y no en otras cosas. Ya cada uno que opine qué cosas se pueden quitar para poner en otro lado, ¿no? Porque no hay recursos ahí. ¿Vale? Es mi opinión. En ese sentido, Rubén, Bárbara desde el chat corrobora tanto tu tesis de los 6 años como el discurso de Ángeles. Dice, estoy completamente de acuerdo con Ángeles y Rubén. De hecho, mi hija está empezando ahora a los 7 años a comunicarse con pictogramas y comer sola. Todavía no anda, pero no me rindo. Asiste a centros de estimulación ocupacional con gastos que son muy elevados. Yo creo que es lo que estoy diciendo. O sea, a partir de los 6 años habrá niños que a lo mejor se pueden incorporar al colegio y ser funcionales, pero muchos que necesitan seguir teniendo... esto es como, a ver, que alguien tenga un problema de corazón y le digan, mire usted, le damos 3 meses de tratamiento de pastillas y luego ya pues se olvida, ¿no? Algo así. Eso es un poco incomprensible. Pues esto es lo que yo de verdad os digo, no veo es que no conozco ningún motivo clínico para que a los 6 años se suspenda entre otras cosas, porque mira, hay funciones que hasta los 14 no están adquiridas, ¿vale? Entonces, ¿por qué tenemos que suspenderlo a 6 si sigue en desarrollo? De hecho, el cerebro no madura hasta los 21. Hasta los 21 años no termina de madurar el cerebro. A nivel cognitivo, función ejecutiva, la parte temporal y frontal, hasta los 21 años no acaba de desarrollar, en el que desarrolla, ¿vale? Hasta los 21, con lo cual no hay ningún motivo clínico que nos diga que a los 6 años hay que parar de atender. Hay motivos políticos o motivos económicos, no digo que no, ¿vale? Pero clínicos no son. Yo creo que hay que, bueno, vuelvo a decir, hay que quitar recursos de otro sitio y meterlo aquí. Esa es mi opinión, ¿vale? Porque no hay recursos para aquí, ¿vale?
Ya cada uno que... En fin, hay que luchar por esto también. Vale. Javier, y desde el movimiento asociativo, como director de la Federación de Organizaciones que trabajan en el ámbito de la discapacidad intelectual y del desarrollo, desde el movimiento asociativo, ¿de qué forma se trabaja para garantizar el acceso universal a la atención temprana? Bueno, yo estoy en parte de acuerdo con Rubén y el tema de, y ahora respondo a tu pregunta que va hilado, ¿no? Y el tema de la humanidad y demás, pero esto se considera un derecho o si no, los políticos, pues unos tendrán más humanidad, otros tendrán menos y la sociedad habrá empresas que ayudan más, otras que menos, pero ya de eso ya no podemos depender. Esto hay que ponerlo en un marco legislativo que obligue, no que sea una cuestión de decisión política, ¿no? Yo creo que a nadie le entraría en la cabeza en nuestra sociedad que cada año hubiera un porcentaje de niños que para entrar a educación infantil, pues unos entran, otros no. Entonces, así me ha tocado, si no me tengo que ir a un pueblo privado, si no, no me puedo, o a cualquier otro tipo de enseñanza obligatoria, ¿no? Yo creo que ese es el parámetro que tenemos que tener en la cabeza. Los niños que tienen alguna dificultad del tipo del que estamos hablando y una necesidad, que además viene certificada de que tienen una necesidad de atención temprana, el siguiente paso es darle la atención temprana. Y tiene que ser obligatorio que se dé esa atención temprana. Y tiene que ser obligatorio que se financie esa atención temprana. Y no estamos hablando de miles de millones, estamos hablando de un dinero relativamente asequible para cualquier administración autonómica. Y yo creo que esa universalidad, esa exigencia de la universalidad es el primer paso. Y luego hay un segundo paso que también me preocupa mucho. En el debate de los 6 años y demás, con el que estoy por supuesto de acuerdo, pero me preocupa más los que no entran antes. Es que antes llegaban niños, y quiero poner también en valor el trabajo de los profesionales de los centros de atención temprana, los que más conozco son los de la Comunidad de Madrid, y el grado de compromiso que tienen con la vida de estos pequeños, con la gestión de los centros es increíble y desde luego te lo trasladan en cada conversación que tienes con ellos. Y siempre nos dicen lo mismo, están muy preocupados. Hace muchos o pocos años llegaban niños con meses y ahora no llega ningún niño con meses. Los niños llegan con 3, 4, 5 años, porque todo ese proceso administrativo al final lo que está haciendo es dilatar que estos niños entren en la plaza cuando les corresponde. Y son 3 años en un periodo de la vida, 2 o 1, que es un periodo de la vida único y en el que ese tiempo se ha perdido. Es que ese tiempo ya no se recupera nunca. Cada minuto de atención que no se dé en esas primeras etapas de la vida, lo hemos perdido para siempre. Entonces, yo creo que el debate de los 6 años hay que tenerlo, pero hay que tener también el otro. Los niños tienen que entrar desde el minuto 0 que tienen esta necesidad. Y todo ese tiempo lo estamos perdiendo. Y luego tiene que ser universal, tiene que ser para todo el mundo. Cuando tengamos eso, yo creo que es bueno que luego hagamos el de la post-atención temprana o el de toda esa necesidad que, por supuesto, como bien dice Rubén, no acaba el día que cumple 6 años. No tiene ningún sentido. Pero sí es verdad que entre los 0 y los 6 años, si hemos convenido que ese es el marco temporal que rige la atención temprana, busquemos las soluciones urgentes para que entren cuanto antes y para que entren todos. Y yo creo que a partir de ahí luego abriremos otros debates. Otro debate también importante que tenemos que tener es el del contexto natural. Hay muchas familias que la atención temprana ya demandan también que todos esos aprendizajes, todo ese trabajo que se hace con los niños se puede hacer también en los entornos naturales, que es donde luego ellos van a desarrollar su vida. Esto a veces choca con la poca flexibilidad que el marco normativo del contrato y la parte burocrática otra vez, que a veces pues, se interpone en nuestro camino más veces de las que nos gustaría, pues también nos dificulta poder avanzar también en esos entornos de trabajo en contexto natural. Es otro de los frentes que tenemos que tener abiertos para el futuro. Perdona, Javier, desde el chat, María Ángeles hace una reflexión divertida, o sea, apoya tu teoría, por supuesto, de la atención temprana gratuita universal. Dice, no a la atención temprana tardía. Esta paradoja me encanta. Claro, es que si la atención temprana
al final pierde el concepto de temprana, es otra cosa. El servicio está tremendamente bien definido. Ahora hay que responder a lo que hemos definido. Y en cuanto a lo que te preguntaba, Javier, desde el movimiento asociativo, desde las organizaciones que engloban, en este caso Plena Inclusión Madrid, se está haciendo un trabajo consciente, real, por esto que comentabas. Sí, se trabaja permanentemente pues, con los diferentes grupos políticos, porque al final es una cuestión política, es una cuestión de derechos y eso tiene que estar determinado en un marco legislativo y se trabaja permanentemente. Coincido también con una valoración que hacía Ángeles, que es que a nivel estatal debería haber un parámetro que obligara a las comunidades autónomas, que son las que luego tienen la transferencia, las que tienen la obligación de pagar esa atención. Pero si hay un marco estatal que obliga a que cualquier niño en cualquier comunidad autónoma va a tener esa atención lo antes posible, desde los 0 hasta los 6 años, pues luego las comunidades autónomas van a tener que organizar su sistema, cada una por sus transferencias y sus... Hombre, sería interesante... Sí. Perdona, para empezar por eso, yo creo que la universalidad de la sanidad en España sería interesante. Porque yo os cuento el caso de mi sobrina, que tuvo un problema de artritis en la rodilla cuando era pequeñita. El único sitio donde podían darle el tratamiento era en el Niño Jesús de Madrid. Soy de Badajoz, aunque trabajo y vivo en otros sitios, ¿no? Fue un jaleo, porque resulta que, aunque es española, parece que tenía que pasar por 200 permisos para que pudieran atenderla en el Niño Jesús de Madrid, el único sitio donde le daban el tratamiento. Se consiguió. Muchísima burocracia, Javier. Muchísima burocracia. Una artritis de rodilla. Una atención temprana. Es que yo creo que en ese aspecto vamos a peor, no vamos a mejor. Si para que a un niño lo atiendan en un hospital donde existe el tratamiento de una artritis hay que montar un no sé qué, porque luego resulta que la Comunidad de Madrid pasa la factura a la Comunidad de Andalucía, de Extremadura, perdona, que es donde la niña, porque es que tiene los recursos, y volvemos a lo mismo, a los recursos, los tiene, entonces se quedan. ¿Entendéis lo que os estoy diciendo? O sea, está muy bien, y yo coincido sin ninguna duda con el que tienes un derecho y tiene que estar legislado, sin ninguna duda. Pero ahí debería de aparecer de dónde salen los recursos. Eso tiene que aparecer en algún lado, por lo menos de dónde se quitan. Porque hay que quitarlos de algún sitio, si hay que ponerlos ahí. Y luego, porque si no, el hablar de universalidad pues se queda en el aire. Es una palabra, ¿vale? La universalidad de la artritis de rodilla la quería yo para mi sobrina. Y fue horroroso, os lo digo en serio. Lo que hubo que pasar para que la atendieran en el Niño Jesús de Madrid. Vivimos en Badajoz, 3 horas y media de coche. Y no hay tren, por cierto, en Extremadura. No sé si os ha llegado alguna cosa de esta, ya aprovecho, por supuesto. En fin, que tuvimos que ir en coche. Pero quiero deciros que son realidades, ¿eh? Esta es otra realidad de una cosa tan sencilla como una artritis de rodilla. Está bien, hace su vida normal, tiene 15 años, tú fue con 5, pero hubo que pasar un calvario burocrático porque resulta que era otra comunidad autónoma donde estaba el hospital. Y lo que... A ver, me he acordado, Javier, a lo que tú has dicho a colación de las comunidades autónomas, y es cierto. O sea, si lo que pedimos o lo que se busca o lo que se va a reivindicar es que todo el mundo tenga acceso, y es muy importante el acceso temprano, y tú lo has clavado, por lo que se pierde, sobre todo en el clínico. Si tú tienes que tener acceso más o menos con los mismos trámites y enseguida a una atención temprana, si cuando salga eso lo dejamos en que cada comunidad autónoma tenga que decidir cómo, no va a ser nunca universal. Os lo digo yo. Mira, el parámetro estatal lo que tiene que defender es esa universalidad. Tiene que exigir y obligar a que cada comunidad autónoma esté obligada con su red, con su modelo, a atender a estos niños desde los 0 a los 6 años. Que haya un modelo y lo tenga que aplicar todo el mundo. Ya está. Es que entonces garantizas que el niño de Cádiz va a tener la misma atención que el niño de Bilbao. Si no, no. Eso. Claro. Si no hay un modelo que tenga que aplicar todo el mundo, es imposible que tenga la misma atención. Claro. Es la única forma, Porque estamos hablando de
patologías, estamos hablando de personas, estamos hablando de enfermedades y de tratamientos, ¿vale? La política ya me da igual, os lo digo sinceramente, que me da igual. O sea, que haya un modelo que le molesta a una comunidad autónoma, pues es su problema. Luego hay otro elemento también muy importante que en ese modelo o en ese parámetro estatal, aparte de la universalidad y exigir que luego las comunidades autónomas tengan que ofrecer estas plazas, es el tema de la coordinación entre los sistemas sanitario, educación y de atención social. Porque ahí también se pierde una cantidad de tiempo, las Pues sí. familias tienen que ir primero con el tema educativo, luego con el sanitario, luego con el de el centro o el de políticas sociales, el centro base. Al final es un peregrinaje a 7 sitios diferentes en donde a las familias se las vuelve locas y donde el tiempo está pasando. Durante estos 6 años vas de un lado para otro, ahora 3 meses te dan para cita para no sé qué, y al final, menos que el niño se incorpore de manera inmediata al centro, pues se van dando tumbos, o sea, se van dando vueltas que son necesarias seguramente desde el punto de vista burocrático, pero que se podría hacer eso mientras el niño ya está atendido desde el minuto 1. Lo que tenéis que reivindicar centros que además, Rubén, acabo rápido, sí. Le dan mucho apoyo a las familias para orientarles en todo ese camino, les ayudan a descifrar cuál es el camino en ese laberinto el puzzle burocrático en el que están, ¿no? Mira, lo que sería interesante reivindicar ahí es cuál es el criterio vinculante. Es decir, si estamos hablando de una patología, el criterio vinculante debe ser el clínico. Si un profesional dice que necesita atención temprana, lo otro debe de caer por su peso. No puede ir a que ahora te concedan las sesiones a otro sitio, tengas que rellenar 7 formularios, ¿entiendes lo que te digo? Que este es el problema donde se pierde, según estoy leyendo en el chat, mucha gente, en el tema de la burocracia, en la rendija de la burocracia. Claro, es lo que os quería apuntar yo. Desde el chat, Olga y Bárbara están hablando de todas las familias que caen por las rendijas de la burocracia. Me parece una metáfora perfecta, ¿no? Y entre esas familias que caen por las rendijas, también hay muchas familias en riesgo de exclusión social que se la están jugando. O sea, es decir, se están jugando que sus hijos y sus hijas reciban esas terapias de atención temprana o no. Y ahí están tirando los dados del desarrollo futuro de los menores. No sé, me parece que daría para otro debate el tema de la burocracia, de los invisibles, ya no solo en el ámbito de la atención temprana, sino en otros muchos ámbitos. Me ocurre, sin ir más lejos, el ámbito del daño cerebral, Rubén, que es en el que tú trabajas. Todas aquellas personas que se quedan sin asistir a recursos asistenciales sencillamente porque no aparecen en las listas, porque no están censados. Pero me gustaría volver al tema del movimiento asociativo y quería hacerte una pregunta, Mar. Le preguntaba a Javier cuál era el trabajo que llevaban a cabo toda la red asociativa. Vosotros como familia, ¿cómo habéis percibido el valor que aporta la red asociativa, en este caso en el ámbito de la atención temprana, de vuestras hijas, de vuestros hijos? Perdona, Mar, está silenciada. Ahora. Cuando tú llegas a atención temprana, tu foco lo tienes puesto en tu hijo, en la situación y en el momento que estás viviendo. Entonces, en ese momento no eres muy consciente que hay una red que te está cubriendo esa necesidad, no eres consciente, o sea, es que tú no estás a eso, tú estás a otra cosa, estás a que necesitas que a tu hijo le atiendan y además con la esperanza de que esto sea algo transitorio, o sea, tú estás aquí, pero es que tú te vas a ir, porque tu hijo se va a curar. Es la idea con la que tú llegas, ¿no? Tu hijo se va a curar, que no son enfermos, ¿eh? No se tienen que curar de nada porque no son enfermos, pero es con lo que tú llegas, ¿no? Bueno, se va a poner bien y me voy a ir. Entonces, bueno, yo estoy aquí de paso. Es con el tiempo, cuando empiezas a aterrizar, sobre todo los casos en los que no te vas, en los casos en los que te quedas, como fue mi caso.
Y yo luego me quedé porque Paula, bueno, pues está en un centro de educación especial, en un colegio. Y entonces es cuando empiezas a aterrizar en el mundo de la discapacidad y ya empiezas a aterrizar de que detrás de este mundo hay un movimiento, que es el movimiento asociativo, que es un movimiento amable, que está poniendo a disposición de las familias una red de apoyo importante. Eh, pero yo creo que esto llega un poquito más tarde. Los padres, las familias, las madres, tenemos que madurar en ese proceso. O sea, es como la fruta madura se cae del árbol cuando ha madurado, antes no se cae. Pues a nosotros nos pasa un poco lo mismo. Al principio estás a otra cosa, que es tu hijo, que es la necesidad de ese tratamiento y la esperanza de que eso va a ser lo que va a revertir la situación. Luego sí, ¿eh? Luego, ya te digo, sobre todo cuando te quedas, sí entras en el movimiento, sí. Pues la verdad es que se me quedan un montón de preguntas en el tintero, pero eso es la 1:20 y creo que llevamos casi 1 hora y media hablando sobre el tema, pero sí que hay una pregunta que no creo que no puede faltar, es la misma para los cinco, para las cinco. Además, es una pregunta que habría en la primera de las intervenciones, Rubén, que hablaba sobre el futuro de la atención temprana. Esa es mi pregunta. ¿Cómo veis el futuro de la atención temprana? Si lo veis en el ámbito de la especialización, como decía Rubén, no sé si lo veis de una manera visionaria, por decirlo de alguna manera, o lo veis como un anhelo. ¿Cómo os gustaría que fuera? Empezamos por ti, Javier. Pues yo el futuro le veo clarísimo, ¿no? Y el futuro, lo principal para mí es que no haya nadie que tenga que esperar a recibir la atención que necesita y que merece. Para mí eso es lo absolutamente fundamental, que no haya un debate sobre... no estamos hablando de unas cantidades de dinero, pues eso, por ejemplo, la universalidad del AVE que la pediría Rubén, esa es más costosa, pero esto estamos hablando en presupuestos de comunidades autónomas, estamos hablando de unos porcentajes absolutamente ridículos y que son asumibles para todos. Y yo veo ese futuro con esa universalidad, creo que es la palabra, con un derecho subjetivo de los niños desde que nacen y tienen esta necesidad de poder recibir esa atención. Meses y meses para que una tramitación burocrática te diga o te permita que te incorpores a una plaza. Tenemos una red de profesionales que es un lujo y a la que tenemos que seguir cuidando y que van abriendo camino y senda para que la atención temprana sea mejor cada día. También hay que cuidarlos y ver un futuro donde tengan un papel fundamental y donde las familias encuentren también en la atención temprana ese apoyo también en esos contextos naturales donde los niños desarrollan su vida y su día a día. Pero yo creo que la cuestión de que sea un derecho subjetivo y de que no haya nadie sin plaza es el futuro y además es urgente, no puede ser un futuro ni siquiera a medio plazo, tiene que ser un futuro a corto plazo. Mari, tú como usuaria que has sido de la atención temprana ¿cómo lo ves? ¿Cuál es tu deseo? Pues mi anhelo es que, igual que cuando tú te duelen los oídos y vas al médico y el médico te dice tiene otitis y te receta el medicamento, pues cuando tú tienes una necesidad, como es el caso de la estimulación precoz, que sea igual de rápido, igual de efectivo, porque la red está montada, las plazas las tenemos, los profesionales están formadísimos y los tenemos. Tenemos ejemplos, yo tengo la suerte de que uno sea el mío, ejemplos en los que ha dado resultado, que han sido de éxito, pues que sea universal,
que sea universal por el bien de los chicos y no solo de los niños, de las familias. Porque cuando un niño nace con discapacidad, al final toda la familia sufre la discapacidad. Entonces, mi anhelo es ese, que sea universal para todos y precoz, y que sea, pues eso, como tiene que ser, temprana. En tiempo. Mm. Carolina, como profesional. Bueno, yo creo que tiene que pasar también porque sea un derecho, está reconocido como tal, luego la realidad es la que es y tenemos que ir gestionándolo. Porque si no recae un peso muy importante en las familias y en los profesionales que trabajamos al final de manera más directa, que no nos podemos disociar de, pues por ejemplo, igual que ahora hemos escuchado a Mar, ¿no? y sus palabras nos han calado, pues hay otras personas que no tienen la necesidad, ¿no? de escuchar eso y se pueden escapar, ¿no? Luego yo diría que al final tampoco es tan difícil entender que lo que no se atiende hoy desde un enfoque preventivo, ¿no? o de dotar recursos a la persona y a la familia se va a tener que atender mañana porque esas personas no van a desaparecer de la faz de la tierra desde un punto de vista asistencial, que también tiene un coste en detrimento de la dignidad de la persona. Estamos intentando y los entornos más teóricos y de formación persiguen, de manera ideal por lo menos, la inclusión. Entonces no puede, esa inclusión pasa por un derecho y un reconocimiento también en el trabajo que decía antes Javier en entornos naturales, porque al final, hombre, hay cosas que sí que hay que apoyar, funciones que hay una deficiencia, ¿no? Y hay que ayudar a que se cree, porque al final vivimos en una sociedad y tenemos unas necesidades de acercarnos lo más posible a lo normativo, pero nuestra idiosincrasia y nuestras capacidades diferentes también tenemos que intentar que se reconozcan y que tengan un sitio en la sociedad, en los entornos naturales, y que los demás también sepan convivir con nosotros. No todo el trabajo sea de la persona que además sufre, ¿no? Pues un accidente o una cuestión genética o lo que sea, y de su familia. Muy bien. Y Ángeles, ¿tú cómo lo ves desde el ámbito de la parálisis cerebral? ¿Cuál es tu diagnóstico del futuro, tu pronóstico, mejor dicho? Bueno, pues vamos a jugar un poco a adivinos y yo veo oportunidad. Yo lo que veo oportunidad porque sí que he observado que en el plan de prevención de intensificaciones de deficiencias ya la atención temprana se contempla con carácter prioritario, ¿no? Y entonces ahí veo oportunidad, pero sí reitero que para que esta oportunidad sea una realidad y para que pasemos de hablar de derechos que están ahí en el aire, pero que no son efectivos en la práctica, necesitamos esa norma de bases estatal en la que, por supuesto, y coincido aquí con Javier y con Rubén, se determine la coordinación sociosanitaria y educativa, porque aquí el ámbito educativo en el caso de la atención temprana es determinante también, para evitar ese peregrinaje de las familias, para conseguir que la norma sean casos como el de Mar y el de su hija, y sobre todo definir también y muy bien la composición de esos equipos multidisciplinares que van a atender la atención temprana, ¿no? Aquí me gustaría poner un ejemplo y es si en la parálisis cerebral, que también es muy común, tener esa disfagia asociada a la situación de parálisis cerebral. Si no tengo al fisioterapeuta que me trabaja el músculo para tragar, si yo no tengo la terapeuta convolucional que me adapta a los cubiertos para que esa persona coma, si yo no tengo la logopeda que me determina cuál es la postura, me determina cuál es la textura, yo no conseguiré que ese proceso de deglución sea seguro, ¿no? Pues necesito definir esos equipos multidisciplinares y necesito definirlos bien para que no haya inequidades entre comunidades autónomas, ¿no? Esto ha salido varias veces de forma más o menos tangencial en la conversación de hoy, ¿no? Y en todo este contexto, a mí me gustaría simplemente acabar con una reflexión. Por supuesto, si hay esa coordinación sociosanitaria y educativa bien determinada
llegaremos a que la atención temprana, acabaremos con esa paradoja que señalaba María Ángeles de que sea tardía. Y me gustaría hacer la siguiente reflexión que sí que vincula con lo que comentaba Rubén. En el contexto de la pandemia, las personas con parálisis cerebral que dejaron de recibir fisioterapia y que a nivel de funcionalidad, voy a poner el ejemplo de la fisioterapia, podría poner de la logopedia, pero voy a poner de la fisioterapia, a nivel de funcionalidad tenían la capacidad de hacer traspasos. Y hacer traspasos, tener la posibilidad de cambiar de la silla a el cuarto de baño es tener autonomía, que tenían la posibilidad de con un dedo escribir un libro, dejaron de recibir esas terapias. Y al dejar de recibir esas terapias perdieron autonomía y al perder esa autonomía perdieron inclusión. De tal manera que, por supuesto, la atención temprana no es que tenga que ser temprana, sino que sin lugar a dudas hay que aprovechar ese momento de plasticidad del cerebro los primeros años, pero hay que extenderla hasta más años de edad. No puede ser que a los 6 años acabe. Y esa ley de bases se tiene que plantear así. Y de ahí que vea oportunidad, porque el plan de prevención de intensificación de discapacidades ya lo contemplaba en esa sintonía. Hablaba de los 17 años, no de los 21, como hacía referencia Rubén, pero sí lo planteaba en esa línea. Así que prefiero ver esa oportunidad, pero sabiendo que tenemos mucha batalla por la que pelear también. Muy bien, Rubén, tú empezaste a responder esta pregunta al principio de todo, hablando de la especialización. ¿Quieres aportar algo más? Sí, mira, mi ilusión o a mí me gustaría que fuese una obligatoriedad igual que la educación. O sea, cuando uno tiene una edad, obligatoriamente tiene que ir al colegio. Cuando tiene un déficit, obligatoriamente tendría que tener la atención que necesita, ¿vale? Luego debería de funcionar como funcionan las escuelas, como funcionan los hospitales. Estoy de acuerdo con Ángeles. Tiene que ser socio-sanitario, ¿vale? De educación y de atención. Debería de haber, desde mi punto de vista, esto lo debería de asumir igual que asume la educación, el Estado o la sanidad, el Estado, ¿vale? Que ya lo asume, pero con concierto, y que no digo que no. Yo, oye, llevo 30 años dedicado a la sanidad privada, ¿eh? Empecé 2 años en la pública y luego 30 años en la privada. O sea, no es que estoy teniendo un poco piedras en mi tejado, pero no, ¿vale? Creo que debería ser así. Además, sustentar un modelo único, también lo digo, no que todo el mundo tenga la misma posibilidad y la misma oportunidad de tratamiento. Y, por supuesto, lo dije al principio, la diferencia con la educación, por ejemplo, es que tenga que estar muy especializada. O sea, no se puede tratar al DCA, la parálisis cerebral, el autismo, el TGD, etcétera, etcétera, en el mismo sitio. Todos en un grupo, no. O sea, tiene que haber centros especializados, por lo menos de referencia en cada población o en cada provincia, ¿vale? Entonces, mi ilusión o las ganas, o donde yo creo que tenemos que encaminarnos en la atención temprana es a la obligatoriedad, como la educación, en una red establecida a nivel estatal, que sea con un modelo único y que además sea especializada. Creo que pido poco, joder. Es cuestión de pedir. No sé. Si es por pedir, Rubén. Por pedir que no quede, ¿no? Bueno, si eso lo llamáis universalidad, pues será universalidad. Si lo llamamos de otra manera, pues lo llamaré de otra manera. Pero es la forma en la que yo creo que funcionaría, ¿eh? Que mejor funcionaría a nivel clínico. La verdad es que en esta última intervención han salido conceptos muy elevados, ¿no? Como la universalidad, como la especialización, la obligatoriedad, ese extender rangos de edad, ¿no? La oportunidad que comentaba Ángeles, ¿no? Bueno, ojalá esa foto que acabáis de hacer nos podamos volver a ver dentro de, no sé, 10, 15 años o menos. Pues Ojalá. 15 años yo estaré muy mayor, José, tío. Estaremos todos mayores, Rubén. Bueno, no lo sé. Pero seguro que estaremos con las mismas ganas de hablar de este tema y de encontrar soluciones. Sí. Sí que me gustaría que desde el chat, si hay alguien que quiere hacer alguna pregunta a alguna o alguno de los invitados de esta mesa redonda, lo hiciera ahora.
Por aquí, mira, por aquí hace una reflexión Bárbara. Dice, exactamente en la pandemia fui yo a investigar y aprender técnicas para ayudar a mi hija a avanzar. Y gracias que yo soy así se ven resultados, pero no dejo de ser una madre y no una profesional. Y sí, se tiene que prolongar la edad de atención porque se ve que con trabajo los niños logran hacer, y aquí se ha quedado cortado el mensaje. Pero sí, vamos, yo creo que la pandemia es otro tema que, bueno, yo pensábamos desde Fundación GMP que había muchos temas de los que hablar, que la pandemia ya era, pero ya no es pasado, pero sí que ya por lo menos nos hemos acostumbrado que esté entre nosotros. Pero me alegro, Ángeles, de que lo hayas puesto sobre la mesa, porque es verdad que en todos los ámbitos la pandemia paralizó y mucho el desarrollo de un montón de servicios relacionados con usuarios y usuarias con cualquier tipo de discapacidad, y fue bastante terrible. Pues si no hay ninguna pregunta por parte del chat, nos hemos ceñido al horario escrupulosamente. Solamente volver a daros las gracias, Javier Luengo, director general de Plena Inclusión Madrid. Muchísimas gracias por aportar todo tu conocimiento y todo tu saber hacer. Bueno, al revés, un placer y gracias a vosotros por organizar esta jornada, que ha sido un lujo poder participar con estos compañeros. Qué bien, encantadísimos. Mar Torres, madre de una joven de Fundación Raíles y miembro de la Junta Directiva de Plena Inclusión Madrid. Muchísimas gracias por compartir con nosotros tu experiencia, que creo que a más de uno nos ha puesto en algunos momentos los pelos de punta y un poco de cabreo, por no decirlo de otra manera. Muchísimas gracias, Mar. A vosotros por esta jornada y bueno, pues coincido con Javier, ha sido un placer compartir este ratito con profesionales como los que hemos tenido hoy aquí. Un gusto, de verdad, muy interesante. Muchas gracias. Muchas gracias también a Carolina, psicóloga de la Asociación APSA, por aportar el punto de vista de los profesionales que son la punta de lanza de todo este proceso de atención temprana. Sois los que estáis ahí en el barro, trabajando directamente con usuarios, con usuarias y sacando adelante el desarrollo futuro de un montón de menores. Muchísimas gracias, Carolina. Está silenciada. Y bueno, os agradecía la invitación, el que hayáis participado y me hayáis aportado también visiones diferentes, y espero haber transmitido pues la pasión por nuestro trabajo, la especialización, pero la necesidad eso, de reconocer también nuestros límites y acompañar en las carencias, pero también en lo emocional y en las potencialidades de los pequeños. Muchas gracias. Muchas gracias también a Ángeles Blanco, delegada de Derechos Humanos y coordinadora de incidencia de Confederación Aspace. Muchas gracias por ser la voz del colectivo de personas con parálisis cerebral y por despejarnos un montón de dudas. Muchísimas gracias. Yo creo que igual siento que la jornada ha sido muy interesante, y yo particularmente he tenido la oportunidad de estar aquí hoy, pues eso, siendo la voz de las personas con parálisis cerebral y sobre todo aprendiendo de las familias, de profesionales en primera línea y de compañeros de organizaciones que llevan mucho trabajado y han dado sobre esta materia. Así que agradecimiento por mi parte. Muchas gracias, Ángeles. Y por último, muchas gracias también a Rubén Rodríguez Duarte, director del Instituto Charbel de Neurorehabilitación desde Andalucía, Jerez de la Frontera, Conexión Jerez de la Frontera Málaga. Muchas gracias igual por aportar y por ser la voz del colectivo de menores con daño cerebral adquirido. Yo encantado. Un poco mosca porque creo que has acabado con el más viejo. Yo no sé si siempre acabas con el más viejo, José, o me ha tocado a mí, pero es la sensación que yo he tenido, ¿eh? Pero bueno, la verdad es que lo he disfrutado y me ha alegrado mucho conoceros a todos, y creo que podemos generar buena sinergia. Yo me gusta hablar de estos temas.
creo que se me nota. Yo si no Se me, me nota, si se me me dejan, nota. no paro, ¿no? Pero bueno, muchas gracias porque lo he aprendido también un montón, ¿eh? Aprendo siempre cuando me junto con un montón de gente que sabe. Muchas gracias, Rubén. Y decirte que estás hecho un chaval, ¿eh? No, no hablemos. Sí, sí. Y muchísimas gracias Oye, también. hoy en Jerez debéis de estar pasando una buena tarde, ¿no? Porque si en Madrid estamos, que no podemos salir a la calle, me imagino que vosotros... Es que ni Sí, pensarlo. sí. Ni Así pensarlo. que cuídate de eso también. Y muchas gracias también a todas las personas que nos habéis estado siguiendo en esta casi 2 horitas de miércoles, hablando sobre atención temprana. Esta charla, esta mesa redonda va a quedar grabada y bueno, la compartiremos igualmente a través por lo menos desde Fundación GMP, a través de nuestros canales de comunicación para que llegue al mayor número de personas posibles y pueda resolver el mayor número de dudas posibles en este terreno. Así que nada más, muchísimas gracias a todos, a todas y hasta la próxima. Gracias. Gracias.